recurso humano, tenemos asegurado el trabajo en un buen porcentaje de lo que hace el área de recursos humanos, decíamos, ¿no? Decíamos además que para este trabajo de admisión y empleo habrá que establecer dónde está. Habrá que establecer que las etapas, ¿no?, que hemos hecho mención en la anterior clase son importantes, ¿no? Reclutamiento, selección, contratación e introducción, y para esto habíamos establecido además un trabajo en grupo que les había dado. Eso lo voy a dejar pendiente para una clase presencial. En todo caso, digamos, para hacer las aclaraciones, pero voy a crear un espacio en el módulo para que podamos subir lo que han hecho. Hoy día no, pero, por favor. A ver, decíamos, son importantes estas etapas, pero previo a estas etapas, fíjense, aquí hay algo que es importante, ¿no? Hay que tener en cuenta para hablar de un requerimiento de personal real, ¿no es cierto? Lo que decíamos que era importante saber cuánto de nuestro personal rota en nuestra organización, cuál es la capacidad de rotación que tiene nuestra empresa producto de los despidos o de las renuncias, decíamos, ¿no ve? Después hay que ver otro tema importante para hablar de admisión y empleo, es la calidad y naturaleza de los empleados en relación a lo que se aprecia a las necesidades cambiantes del personal que se tiene hoy día. Habíamos hecho mención en nuestro primer capítulo, los gustos, las necesidades de los individuos, de las personas, son cada vez más diferentes, ¿no es cierto? Pero además, fíjense, para pensar en hacer un requerimiento real de recursos humanos, es importante tomar decisiones, por ejemplo, desde el punto de vista de la organización para mejorar la calidad de los productos o servicios que vendemos o incursionar en mercados nuevos. Esta es una otra, digamos, posibilidad que nos permite hablar de un requerimiento real de recursos humanos, ¿no? También la tecnología, los cambios administrativos que hoy día se tienen en el entorno laboral son importantes para tomar una decisión y esta nos permite incorporar trabajador nuevo dentro de la organización o no. Y obviamente, lo que dice acá, ¿no es cierto?, los recursos económicos o financieros que se tengan. O sea, no podemos soñar en contratar recurso humano adicional si es que no se tiene una situación financiera adecuada en nuestra organización. Si bien es importante establecer los requerimientos reales, existen técnicas que nos permiten justamente hablar de estas llamadas proyecciones, ¿no? Estas proyecciones de requerimiento de personal son importantes porque, fíjense acá, un primer ensayo dice, hablaremos de la tendencia que ocurre en nuestra organización a lo largo del tiempo, por ejemplo, los últimos 5 años. ¿Qué es lo que ha pasado en lo que refiere a la contratación, despidos, renuncias de personal? Puede ser una tendencia que en el tiempo nos permita entender que a medida que transcurre el tiempo, cada vez más hay necesidad de personal nuevo. Esto realmente es descabellado porque no es lo que habitualmente sucede en las organizaciones. No es que a medida que pase el tiempo requiero más personal. Simplemente que no es la realidad esa, pero sí es un ejercicio, como dice aquí, inicial y exploratorio, interesante para saber qué es lo que puede pasar o qué es lo que ha pasado en el tiempo. Pero aquí tenemos un tema, ¿no ve? Si ustedes se fijan, necesitamos información. ¿Cómo voy a saber la tendencia de empleo en los últimos 5 años si no he hecho ningún registro? Entonces es importante tener los registros adecuados, ¿no? Entonces aquí nos decían, recursos humanos hace un adecuado registro y control de recursos humanos. Y justamente aquí está una aplicación de aquello que mencionábamos, ¿no es cierto? ¿Para qué hacemos un adecuado registro y control? Para tener una tendencia, por ejemplo, de cuál es el comportamiento del recurso humano en el tiempo. A ver, otra técnica interesante para proyectar requerimiento de personal es el análisis de margen.
de margen entre lo que nosotros logramos ingresar a la organización productoras ventas y la diferencia entre lo que es la planilla de sueldos y salarios, ¿no? Entonces, ese margen de utilidad nos va a dar posibilidad de pensar en contrataciones nuevas o definitivamente no. Un análisis de correlación, por ejemplo, que se explica un poco más abajo, nos habla de que realmente podríamos nosotros tomar dos variables que de alguna forma estén relacionadas y los analicemos, ¿no? Analicemos cuál es el comportamiento de una en relación a la otra variable y con esto establezcamos un análisis de correlación para saber ese comportamiento que hace rato nos mencionaba, ¿no? Entonces, este ejercicio es un tanto más técnico porque ya incorpora estadística en el análisis, ¿no ves? Entonces, alguien con criterio estadístico podría establecer cuál es la correlación entre unas u otras variables para establecer algún tipo de análisis, ¿no? Es otra forma con la que nosotros podemos predecir el comportamiento de la cantidad de recursos humanos en el tiempo. El juicio administrativo es una técnica que no ha pasado de moda y no va a pasar de moda. ¿Por qué? Porque usualmente el juicio administrativo lo hace alguien que tiene mucha experiencia en la organización y su labor para establecer una necesidad real de requerimiento es súper importante, súper valiosa, porque a partir de usar cualquier técnica combinada con el juicio administrativo sería el procedimiento más ideal, más cabal para establecer esta proyección de requerimiento de personal, ¿no es cierto? Entonces, este juicio administrativo lo hace alguien que tiene mucha experiencia en la empresa, alguien que seguramente está ligada al área de recursos humanos o al área administrativo, pero que sí tiene que ver con la toma de decisiones, ¿no? Eso es importante. Hoy día empresas grandes como Coca-Cola y otras utilizan proyecciones computarizadas de requerimiento de personal. Estas proyecciones computarizadas establecen tendencias, ¿no? Entonces ya aquí sistemas informáticos ayudados con, con información estadística nos va a permitir establecer necesidades reales eh, eh, para incrementar el recurso humano dentro de la organización, pero además para proyectar, digamos, mercados, posibles mercados. Entonces acá es súper importante para empresas grandes las llamadas proyecciones computarizadas. Habíamos hecho entonces referencia a las etapas, un poco lo que vamos a establecer ahora es hablar de las etapas, pero fíjense, decíamos la anterior clase, hay 4 etapas, sin embargo, algunos otros autores incluyen esta última, la de la capacitación, como parte de la admisión y empleo de recursos humanos. Yo estoy en desacuerdo con este autor. ¿Por qué? Porque básicamente la labor de contratación termina al introducir al recurso humano dentro de la organización. Posterior a eso, se hace un trabajo de desarrollo, de capacitación y desarrollo, que es el capítulo 6. Entonces, yo discrepo con este autor, pero definitivamente la idea sigue siendo la misma. Reclutamos, ¿no es cierto?, una cantidad de candidatos ideales suficientes para proceder a este trabajo de selección, ¿no es cierto? Hacemos la selección como tal, ¿no? Mediante un procedimiento que nos permita establecer entrevistas, pruebas necesarias para el efecto, exámenes médicos y otros, y pasamos a la contratación como tal, es decir, hacemos ese, de, ese, de esa persona que ha firmado contrato con nuestra organización un buen empleado, un excelente empleado, ¿no es cierto? Y con eso hemos cumplido lo que establecemos en estas 4 etapas, ¿no? Desarrollamos un poquito más, lo voy a hacer de forma mucho más rápida, ya hemos hablado de esto. Candidatos potenciales, el reclutamiento, porque si bien a través de este proceso dice, se intenta encontrar a las mejores personas, esto no garantiza por sí solo que
lo que vayamos a establecer como idea es suficiente, ¿no? Aquí hay otros elementos, ¿no es cierto? Como por ejemplo los intereses del empleado, estrategias de la empresa y otros, ¿no? Entonces, es importante interesar a muchos, habíamos dicho, ¿no? Ese es el reclutamiento. Es un proceso activo, por eso lo planifica Recursos Humanos, no lo hace otra unidad, ¿no es cierto? ¿A partir de qué cosa? Del análisis y descripción de puesto de trabajo, que son herramientas básicas para empezar este trabajo. Entonces, estos procedimientos que se van a utilizar es para atraer, dice, a candidatos potencialmente calificados y que sean los aptos para ocupar los puestos de trabajo que se disponen dentro de la organización. Para ser eficaz, dice, un reclutamiento debe atraer una cantidad suficiente de interesados para abastecer este proceso. Las etapas dentro del reclutamiento se inician con una necesidad real de ingresar personal nuevo a la organización. Es decir, no podemos pensar de que no exista una necesidad real de incorporar recurso humano nuevo dentro de la organización. No es que porque se nos ocurre le daremos espacio a alguien, no es así, hay una necesidad real. Hay que definir el perfil del puesto de tal forma de que lo que tengamos no se acomode a lo que nos están recomendando, es al revés. Las personas que se interesan tienen que acomodarse a aquello que yo he definido como perfil de puesto y para eso les había dicho, importante es establecer el análisis de descripción del puesto de trabajo que se está convocando, ¿no ves? Una vez que se ha definido el perfil del puesto, etcétera, qué necesidades reales tenemos, qué tipo de empleado es el que queremos, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de personalidad, requisitos, habilidades técnicas y humanas debe tener esta persona para ocupar el puesto de trabajo? Eso lo tenemos que saber antes. Hacemos la publicación del aviso, del requerimiento, y con eso se procede a la búsqueda y posterior selección del recurso humano. Los postulantes entregan sus datos, se seleccionan los antecedentes de todos los postulantes y se hace un análisis de las postulaciones en la etapa de selección. ¿Estamos de acuerdo? Para eso es importante, insisto, abastecer con una cantidad suficiente de personas. Sin embargo, antes de pensar hacer una necesidad de requerimiento externo, por ejemplo, existe una necesidad real de recursos humanos, partiremos de aquella premisa. Pero dice acá, si ustedes se fijan arriba, dice que existe la posibilidad de hacer este requerimiento o estas vacantes puedan cubrirse de dos formas. Una forma llamada interna y otra externa. Y la interna dice mediante la promoción de los empleados actuales que se tengan o definitivamente renovando la plantilla de personal que se tenga. ¿Está bien? Correos institucionales, por favor, si no, no van a entrar. Tienen que... Perfecto. Decía entonces, ¿se escucha, no? Por favor. ¿Sí? ¿O se me ha Sí, cortado ingeniero. algo? Se Ya, escucha, perfecto. ingeniero. Muy bien, gracias. Decía entonces, la promoción interna es importante antes de pensar en un requerimiento externo, ¿no? Pero la promoción interna a veces, digamos, cuando el recurso humano no es el adecuado, no tiene sentido y entonces pasaríamos nomás a un reclutamiento o a una búsqueda externa del recurso humano. Entonces, nos vamos a centrar en lo último, ¿no ve? En la promoción o en el reclutamiento externo, ¿no? Mediante anuncios, por ejemplo, que es el método clásico. Aquí, por favor, eh, los anuncios, y habría sido interesante que analicemos los anuncios a partir de, por ejemplo,
una solicitud escrita en periódico para ver limitaciones, que es un poco el trabajo que les había dado a uno de los grupos, pero bueno, la idea es esa, ¿no ve? Los anuncios no han dejado de ser vigentes, es el método más efectivo de encontrar gente, pero definitivamente esto es lo que hay que hacer, hay que anunciar una necesidad de requerimiento real. Otra posibilidad de reclutamiento son las recomendaciones. Las recomendaciones, por lo general, dice acá, suponen un reclutamiento casi inmediato gracias a que de entrada tenemos una referencia de primera mano del postulante. En este caso, yo podría recomendar a alguien para que ocupe un puesto de trabajo. Y por favor, acá siempre es importante lo siguiente, no se recomienda a cualquier persona. Ustedes deben estar conscientes que cuando están recomendando a alguien, están poniendo en riesgo, ¿qué cosa? Su imagen como profesional, como individuo, como persona. Entonces, si no conoces a alguien, no te atrevas a recomendar. ¿Por qué? Porque alguien te ha pedido. Esa es la peor forma de echar a la borda tu imagen. Porque aquel que ha sido contratado o que has recomendado y encima que ni siquiera te dan las gracias, ¿no ves? Te hace quedar mal. Entonces tu imagen no se vuelve a levantar nunca más, ¿no ves? Entonces es importante, si uno podría recomendar, yo recomiendo, conozco personas a las que puedo recomendar a ojo cerrado, pero si no conozco a las personas no tengo por qué recomendar. Aquí dice que las recomendaciones sí suponen casi una contratación de inmediato, ¿no? Pero a veces las recomendaciones limitan la cantidad de postulantes. Podríamos recomendar para que sean parte del proceso. De repente eso es todavía mucho más contundente que recomendarlo directamente para el puesto de trabajo. Podríamos recomendar para que se someta al proceso, ¿no? Eso es otra cosa. Pero las recomendaciones siguen siendo un elemento que nos permite encontrar gente. La base de datos, ¿no es cierto? Toda empresa tiene una base de datos. ¿Por qué? Porque a medida que el tiempo transcurre, todos los días o casi todos los días las empresas, las organizaciones reciben currículums de personas interesadas en formar parte de la plantilla. Es decir, de la nada vienen, te tocan la puerta y te dicen, ¿sabe qué? Quiero dejar mi currículum en caso de que se necesite. Yo soy especialista en calidad y por favor avíseme cualquier cosa. Entonces, nos dejan en la puerta de la organización, en portería, en secretaría, currículums, y eso es importante llevarlo a una base de datos, ¿no? Llevarlo a una base de datos porque el rato me he pensado, si uno no requiere, al menos podría recomendar en el caso de que existan necesidades de alguno puesto de trabajo, digamos, particular. A ver, no debemos pensar que en el mercado laboral vamos a encontrar, por ejemplo, especialistas, muchos especialistas en algún puesto en específico. De repente, secretarias, muchas, choferes, muchos. ¿No ve? Entonces, algo más específico podría ser interesante para registrarlo en una base de datos y de ahí mandar estos datos a los amigos, ¿no ve? Porque entre empresarios, obviamente, la gente se conoce, ¿no? Las universidades es otro medio que nos permite, en este caso, disponer de gente altamente, altamente interesada en realizar trabajos, etcétera, en calidad de prácticas, pero lógicamente sin experiencia, ¿no? Sin experiencia, pero una opción, ¿no? Que nos va a permitir encontrar una cantidad significativa de personas. Las agencias de reclutamiento de personal que se están poniendo de moda es gente que te busca, que te intenta acomodar a un puesto de trabajo y a partir de eso, pues, si te consigue un puesto de trabajo, tú pagas a estas agencias de empleo, ¿no ves? Así es. La competencia no deja de ser otra, otra
fuente de abastecimiento de recurso humano. ¿Por qué? Porque, a ver, si allá en la competencia a un trabajador X le pagan, qué sé yo, 5.000 pesos y tú le ofreces 5.500, hasta lo pensarían, ¿no ves? Entonces, la competencia siempre es un medio interesante para encontrar recurso humano altamente capacitado, eso sí, ¿no ves? Es desleal, muchos dicen, ¿no ve? Pero bueno, son estrategias de mercado que nos permiten hacer aquello, ¿no? Y páginas de expertos, ¿no ve? De contactos profesionales en LinkedIn, así se llama esta página donde puedes encontrar eh, opciones de empleo de profesionales. Ahí está la página, es real, existe en Bolivia, así que es otra opción para conseguir también recursos humanos. Entonces, las fuentes de abastecimiento son varias, habrá que establecer este requerimiento real, habrá que ver si se puede hacer un reclutamiento interno, si la idea está totalmente agotada a una instancia interna, pues se tiene que pensar en una instancia externa. Esta instancia externa nos va a permitir en este caso conseguir este requerimiento, y un trabajo bien hecho me va a proveer también una cantidad significativa de personas interesadas. La segunda etapa era la selección. Es un proceso en el que no solamente se trata de aceptar o rechazar aquellos candidatos que han pasado la etapa anterior, ¿no es cierto? El reclutamiento, sino más bien en esta etapa de selección nos interesa conocer sus aptitudes, sus cualidades, su personalidad, temperamento, intereses, etcétera, de tal forma de que, digamos, nosotros veamos realmente cantidades potenciales a estas alturas. Pasar de una primera etapa a esta segunda etapa de selección no significa, seguro estoy, de que cualquiera lo puede haber hecho. Estamos convencidos y entendiendo de que aquí han pasado, entre comillas, los más adecuados, no los mejores, los más adecuados, los que más se acomodan a nuestros requerimientos. En las empresas del medio, la selección de personal es informal. ¿Por qué? Porque no se dispone de recursos económicos suficientes, los procesos se lo hacen muy rápidamente, ¿no es cierto? Por lo tanto, eh, es este trabajo un trabajo que nos permite entender por qué fracasan las organizaciones en nuestro medio. No iremos nomás a la universidad, en la universidad qué es lo que pasa, ¿no ve? Aquí cualquiera puede ser docente, ¿no ve? ¿Qué experiencia nos van a contar estos jovenzuelos que hoy día se animan a dar clases, ¿no? Entonces, no se trata de ir a buscar, o qué sé yo, ¿qué decía alguien? No se trata de hacer caridad, ¿no? Aquí se trata de velar por los intereses de tu organización. Pero claro, si no es tu organización, entonces aquí no te importa. Estoy seguro que los empresarios privados toman en serio este trabajo de la admisión y empleo. No cualquiera puede ser parte de la plantilla. Mientras en instituciones públicas, clanes familiares, nepotismo en alto nivel, etcétera, ni qué les cuento. Pero bueno, regresando, en muchos casos este proceso de selección es muy rápido y pues no está bien, no está bien. En algunos casos, si no se tiene las condiciones, la capacidad, etcétera, es mejor hacer que una empresa externa, una empresa terciaria, nos haga este trabajo de selección, ¿no ve? Eso es lo que se recomienda. Una vez, dice, una vez se han, reclutado los candidatos, pasamos a hacer la selección. Esto significa cuán eficiente puede ser la persona en el cargo y cuán adecuada puede ser esta persona para ocupar el puesto de trabajo. Hay una serie de etapas que hay que ir venciendo desde el llenado de la solicitud de empleo, las entrevistas, pruebas, investigación, exámenes médicos y otros.
que nos van a permitir llevar adelante este proceso con éxito, esta etapa con éxito. Entonces acá, algunas personas, ¿no es cierto? Si bien la hoja de solicitud parece mero formalismo, la primera entrevista es la que en algunos casos no pasan. Algunos de ustedes se habrán ido a hacer trabajos o hacerse entrevistar para ocupar un puesto de trabajo y le han dicho, sí, nos vamos a contactar con usted y nunca más les han vuelto a contactar, ¿no ve? Y esto es básicamente porque en esta etapa se ven una serie de aspectos importantes para la organización. Este trabajo no es un trabajo que se deba hacer a la ligera, ¿no? La hoja de solicitud decía la llena más o menos cualquiera, información personal, familiar, social, de instrucción, dónde vive, etcétera, ¿no ve? Esa es la solicitud de empleo, ¿no ve? La etapa siguiente llega a ser una entrevista y aquí, por favor, las organizaciones hoy en día estilan no hacer una sola entrevista, sino pasan una, primera, segunda y hasta en algunos casos tercera entrevista, ¿no? Algunos pasan la primera entrevista, no la segunda, ¿no? Entonces, lo que se hace con esta entrevista básicamente es completar o explicar algunos datos de los cuales se tenga duda, ¿no ve? Pero además preguntas como, por ejemplo, básicas que nos interesan. ¿Cómo ha llegado a la empresa? ¿Quién le ha dado a conocer que teníamos un requerimiento de personal, etcétera? ¿No ve? Ese tipo de respuestas son importantes para lo que pretendemos como administradores en el área de recursos humanos, ¿no es cierto? ¿Qué espera encontrar en su trabajo o de su trabajo? ¿Qué necesidad tiene? ¿Cuál es la pretensión salarial? Esta última pregunta, esta pretensión salarial, se la ha llevado, decía yo en la anterior clase, a la etapa de la contratación, porque no está bien, ¿no? A mucha gente ya en esta etapa le preguntamos cuánto quiere ganar y nos dice aquí una fortuna, entonces ya ni siquiera lo consideramos para que pase a la siguiente etapa. Por eso es que es mejor no hacer esta pregunta acá. Se estilaba habitualmente hacer esta pregunta acá en la etapa de selección, pero se ha visto que no tiene los efectos que uno quisiera como administrador. Además, otras preguntas como qué otras funciones le gustaría desempeñar ligadas al cargo que está postulando, cuáles son las aficiones y los gustos principales que usted tiene, etcétera, con la finalidad de saber, ¿no ve? Ahí está el formulario de entrevista, ¿no? Y hay una serie de preguntas que uno puede hacer, ¿no ve? Insisto que de la hoja de solicitud ya se puede llenar el encabezado. Aquí ya tenemos información y pasaríamos directamente a las preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas se deben hacer en una entrevista? Cerradas, algunas cerradas, obviamente para limitar una conversación y no se extienda demasiado. Deben haber preguntas abiertas que favorezcan, dice, la conversación, es decir, hay que explorar, hay que recolectar información de lo que él tiene como experiencia, por ejemplo, preguntas generales, preguntas enfocadas, ¿no es cierto?, relacionadas con el solicitante específico, su posición, puesto de trabajo afín, idéntico, etcétera, ¿no? Provocadoras para saber cómo reaccionaría, hacerle un seguimiento para ver cómo reacciona esta persona ante una pregunta que la podría incomodar, por ejemplo, ¿no? De desempeño pasado, o sea, si uno ve y dice esta persona ha trabajado en empresa A, B, C, D, E, F, entonces la pregunta es, pucha, ¿qué ha pasado, no? ¿Por qué tantas empresas? Uno diría, no, ¿qué capo ha trabajado en todos? No, es al revés. Uno se debería preguntar por qué esta persona ha estado en empresas dedicadas al rubro, sí, pero ¿por qué, digamos, tanto cambio, no? ¿Por qué tanta rotación? Un tema de autoevaluación siempre es importante preguntar. ¿Por qué? Porque lo que hace una autoevaluación es explorar la conciencia del solicitante más bien, y la objetividad que tiene en relación al puesto de trabajo. Entonces, la entrevista puede ser esto y más. Esto es apenas
un pantallazo de lo que podría ser una entrevista. Si yo me dedicara a hablar de la entrevista laboral, estoy seguro que pues no me alcanzaría una clase entera, ¿no? Para hablar de una entrevista laboral. Gráficamente la entrevista se la podría entender así, ¿no es cierto? Eh, Obviamente hay que hacer un reporte de los datos iniciales que se tengan, datos familiares, datos laborales, y se llega a la cima donde en la cima de la entrevista podría hablarse del último y o trabajo actual que tenía, ¿no ve? Para pasar ya posteriormente, después de esta etapa, de hablar del anterior trabajo, del último trabajo, a las pruebas correspondientes, ¿no es cierto? Por ejemplo, una entrevista psicológica, ¿no? Podríamos establecer qué tipos de herramientas y equipos puede manejar, qué tipo de aficiones o hobbies puede tener esta persona ligados al trabajo, obviamente, ¿no ve? Expectativas, objetivos, dudas, preguntas y se cierra la entrevista. Prácticamente, más o menos este es el esquema que se sigue para establecer una entrevista de trabajo. Siempre es importante crear un clima de confianza, nos sugieren muchos expertos, ¿no es cierto? Realizar una cantidad de preguntas o preguntas que le permitan al entrevistado extenderse y no interrumpirlo, pero esto no significa que todo el día te dediques a una entrevista, ¿no? Hay que poner tiempos, ¿no? Hay que hacer la formulación de las preguntas una a una, escuchar con atención e interés qué tipo de respuestas va a dar, ¿no es cierto? Eh, Hay que planificar el tiempo necesario para la entrevista. Habrá que hacer algunas preguntas difíciles, embarazosas, y hacerlas estas de forma indirecta, dice, de tal forma de que veamos cómo sale de este embrollo el entrevistado. Y como dice acá, ¿no ve? En algunos casos, los postulantes son personas tan hábiles, como dice por ahí alguna experta, dice, los que van a una entrevista de trabajo y ya se preparan y saben qué preguntas van a hacer. Entonces, parece que la idea aquí pasa porque entendamos que nosotros somos los entrevistadores, ¿cierto? Pruebas, después de las entrevistas se hacen pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? Pruebas de capacidad, pruebas de aptitud, pruebas de rendimiento, de personalidad, de inteligencia e intereses, que son elementos que nos interesan, ¿no ve? Ahora, si uno se fija atrás, no había sido simplemente presentar currículum, ¿ve? El currículum, el super currículum que te va a dar un puesto de trabajo. Estamos errados si pensamos así. ¿Qué es lo que hay que entender? Que al margen de que se requiera un cierto nivel de conocimiento para un puesto de trabajo, es decir, que sean certificados, que haya hecho curso, lo que ustedes quieran, necesitamos hacer pruebas de capacidad, de temperamento, de inteligencia. Y esto va a depender básicamente de qué cosa, va a depender del tipo de trabajo. Entonces no vamos a meter a todos los requerimientos, todas las pruebas habidas y por haber. No, no, vamos a seleccionar cuáles son las pruebas más adecuadas para ese puesto de trabajo. Entonces, eso es importante, ¿no ve? Entonces, hay que verificar la capacidad de los interesados para saber cuál es el más apto, no cuál tiene el mejor currículum, no cuál el que tiene el, 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 el título académico más alto. Eso no sirve. Es falso que con eso se consigue un puesto de trabajo. No. Se hace referencia a qué son las pruebas de aptitud, de capacidad, de personalidad, ¿no es cierto? Para que una prueba pueda ser aplicada con éxito, se requiere que estén determinadas por su estandarización, es decir, que estas pruebas no sean extremas. Hay que fijar
límites para esto, es decir, un límite mínimo, un límite máximo. En este rango me interesa, ¿no ve? Porque podría ser también una cosa exageradamente rebuscada y creo que eso no le va a hacer bien a un trabajo de selección. Que además estas pruebas sean confiables. Fíjense que aquí siempre hemos escuchado una vez, estamos en un proceso de admisión y empleo, cuando se hacen pruebas, usualmente los postulantes aún no se conozcan, ¿no es cierto? Tienden a hacer conversación antes o después de su entrevista, y pues aquí se enteran qué cosas les han preguntado, y uno, bueno, dice, pucha, a él le han preguntado algo más suave, y a mí me han ido a matar con una pregunta que realmente me ha puesto en conflicto. Entonces aquí debemos ser muy confiables en el sentido de que las pruebas deben estar hechas para todos de la misma manera. Y hay que buscar la forma de que las personas eviten hacer comentarios. Es fácil, ¿no ve? Es fácil porque cuando tú le dices, oye, tú sales de aquí y les dices la respuesta, el de atrás va a tener más ventaja sobre vos. Esa es la realidad, ¿no ve? Por eso es que, por ejemplo, cuando me dice alguien, ¿sabe que yo no he podido venir a dar examen? ¿Podría dar el examen mañana más tarde? No, no, porque es mentira que él no ha podido, ha conseguido el examen, ha llamado, ha preguntado cuáles eran las preguntas y bueno, ya tiene idea, pues, ¿no ve? Es igualito en el trabajo. Validez se refiere a que los resultados de su aplicación se reflejen más bien en la característica correspondiente dentro de la ejecución del trabajo, ¿no es cierto? Es decir, que esta entrevista tenga el efecto que nosotros estamos buscando, que se refleje exactamente dentro del puesto de trabajo y no así que este sea una simple cuestión teórica, no ligada estrictamente al puesto de trabajo. Después de las pruebas de aptitud, de temperamento, de personalidad, de interés, de capacidad, etcétera, podemos hacer investigación laboral y esta investigación laboral hace referencia a investigaciones de antecedentes de trabajo, que es importante que averigüemos, ¿no ve? ¿Por qué ha sido despedido, por ejemplo, de su último trabajo, si es que esa fue la condición? Es decir, en ningún lugar algún postulante nos va a poner un memorándum, por ejemplo, de despido, ¿no veo? O de agradecimiento de servicios. Te va a presentar un certificado de trabajo y va a decir de trabajo. Y en una entrevista podríamos ir a pensar en averiguar por qué ya no es parte de esa anterior empresa. Entonces aquí vienen las investigaciones, ¿no? Para corroborar aquella información que nos da el postulante en relación, por ejemplo, a sus antecedentes de trabajo, antecedentes penales, ¿no? Es importante hacer esta investigación. No vaya a ser que te contrates ahí entre tu personal, lo tengas alcenas trabajando ahí, ¿no ve? Entonces es muy habitual pensar de que la gente quien hace estos trabajos de admisión y empleo es tan quisquillosa que realmente tiene que pensar en pedir certificaciones de antecedentes, etcétera, ¿no es? Investigación de las cartas de recomendación que presentan. Ya les dije en la anterior clase, pucha, aquí todo el mundo se consigue certificados de todo. Y cuando te digo, a ver, házmelo la tabla en Excel, ni idea, ¿no? Entonces, hay que investigar las cartas de recomendación para saber si son, uh, si son, ¿qué se dice? Si son reales, no han sido truchados, etcétera, ¿no? Y no está al margen de esto, no está al margen de esto la investigación en el domicilio, es decir, qué tipo de persona es la que queremos contratar. Cuidado que esta persona sea típico, ¿no? En las empresas que tenemos, no en una, en todas tenemos a alguien que se presta dinero de todos, debe a medio mundo.
Y siempre lo está buscando la policía, ¿no ves? Vienen a buscarlo, sus acreedores vienen a sentarse en la puerta esperándolo a que entre, a hacer escándalo. Pucha, y esto es de nunca acabar, ¿no? Entonces, hay que pensar también en hacer una investigación en el domicilio para saber el tipo de persona que es, ¿no? Cubre tres áreas estas investigaciones. Los aspectos familiares de conflictos, tipo de responsabilidad y eficiencia realizada en trabajos anteriores, comprobar sobre todo la veracidad de la información que nos está proporcionando el postulante. Ahí está un poco más el detalle de antecedentes de trabajo, de antecedentes penales, de familia, domicilio, investigación de cartas de recomendación. Por ejemplo, en el tema de antecedentes penales, verificar si el solicitante tiene antecedentes policiales, judiciales, puede revelarnos si es conveniente o no ocuparlo o no, ¿no es? Entonces, a ver, tú vas al Palacio de Justicia, pones nombre y ahí te va a salir los antecedentes judiciales que tiene esta persona, ¿no es? Estafador, accidente en conducción, problemas con partición de bienes, etcétera, ¿no? Entonces, no es que esto viene y es una simple casualidad de la agarrar y decirle, oye, ¿tienes problemas en casa? ¿Tienes algún tipo de conflicto? Siempre va a decir, no, 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 no. Entonces hay que averiguar. Por último, se pasan a elaborar los exámenes en este caso médicos, que son importantes. Ya aquí, este examen médico seguramente lo vamos a hacer a través del seguro. La empresa tiene contratado un plan de seguros para, decíamos, un número de personas que se compran paquetes, decíamos, de seguros que involucran una cantidad. Entonces, con eso fácilmente podemos cubrir estos exámenes médicos. Son costosos porque hay que hacerle pruebas médicas, ¿no es cierto?, que garanticen que el trabajador es el adecuado, el ideal para ocupar el puesto de trabajo y no tiene algún problema de salud que le pueda impedir hacer el trabajo. Esa es la idea. Queremos ver con estas exámenes médicos si hay enfermedades infectocontagiosas, enfermedades contraindicadas para un puesto de trabajo, epilepsia, por ejemplo, enfermedades de alcoholismo, drogadicción, porque son temas que siempre nos deben preocupar, más que el alcoholismo, la drogadicción, por la forma de reacción que tienen las personas que están eh, sometidas a estupefacientes, ¿no? Problemas con los sentidos, del oído, de la vista, de repente, imagínense. Entonces tenemos que hacer las pruebas necesarias, ¿no? ¿Sí? Eh, entonces, usualmente esta información es valiosa. ¿Por qué? Porque decíamos en una clase también anterior, pasa el tiempo, ha trabajado un trabajador 20 años en nuestra empresa y de repente nos viene un juicio. Y nos dice, pucha, yo por trabajar en tu empresa me he vuelto sordo. Y entonces, para un poco como empresario vos agarrar y decir, ¿sabes qué? Eso es falso, porque cuando yo te hice la prueba de ingreso a mi empresa, tú ya presentabas eh, problemas de audición, ¿no es cierto? Y ahí en el file de esta persona tienen que estar estos exámenes, los resultados de estos exámenes. Por lo tanto, fíjense lo contundente que es hacer y documentar estos exámenes para evitar, en este caso, futuras complicaciones legales, ¿no? Esa es la idea. Muy bien, una vez que hemos hecho hasta ahí y después de estos exámenes médicos, se puede pensar en una segunda o tercera entrevista para afinar los resultados de las mismas y con eso hemos acabado la fase de selección, que es la fase más larga, no es la fase más importante, todas las etapas son importantes, nadie podría decir que la uno es más importante que la 2 o la 3 o la 3 que la 4, todas las etapas son importantes porque están todas en sincronía, son
síncronas las 4 etapas, no puede haber una siguiente etapa sin la anterior. Entonces, todas son igualmente importantes. La tercera etapa es la contratación. Hay que hacer una formalización de qué cosa, de lo que se ha logrado conversar con el futuro trabajador, colaborador, y para eso se debe preparar un contrato de trabajo. Este contrato de trabajo nos va a establecer, como dice ahí, las obligaciones, las responsabilidades, las condiciones bajo las cuales va a prestar eh, el trabajo que va a hacer. Además, se especifican las prestaciones que tendrá derecho el nuevo trabajador, como son, por ejemplo, cuánto se le va a pagar, cuál es su jornada de trabajo, cuál vacaciones, cuál el aguinaldo, las remuneraciones, beneficios y otros de los que va a gozar el trabajador. Pero además, si ustedes se fijan, aquí no hay un elemento que me interesa siempre mencionarlo, y es el hecho de que en este contrato de laboral tiene que existir cláusulas de desvinculación laboral. ¿Esto qué significa? Tiene que haber en algún lugar de este contrato algo que me diga cómo es que yo rescindo el contrato con este trabajador, por qué motivos puedo rescindir el contrato, y esto va a estar sujeto a firma. Es decir, cuando un trabajador firme, entonces está aceptando aquellas condiciones, y cuando en el tiempo cometa alguna irregularidad, ilegalidad, entonces básicamente es a partir de esto que nos podemos agarrar para hacer la desvinculación. Es súper importante un contrato bien elaborado. Pero también existe un procedimiento para elaborar la contratación, para hacer la contratación como tal. Si bien la contratación se resume en la firma del contrato, eh, la idea pasaría porque hay que comunicar al que hemos elegido, ¿no? Al que hemos elegido como ganador del proceso de selección. Entonces, existirán los medios adecuados, ¿no? Una llamada vía telefónica, por ejemplo, podría ser una cuestión bastante contundente. La entrevista de contratación es una segunda etapa o el segundo paso que hay que seguir después de comunicarle, porque además ahí vamos a establecer cuándo se inicia el trabajo, qué tipo de labores o funciones va a cumplir, cuál es el horario de trabajo, el sueldo, las prestaciones y otros. Entonces esto debe quedar claramente establecido. Después de esto, una vez hemos aceptado, porque aquí está el sueldo, ¿no? Una vez hemos aceptado, pues ya podemos proceder a firmar el contrato de trabajo de forma individual o colectiva a través del sindicato, etcétera, etcétera. Pero acá es importante también algo, escúcheme bien. Lo que pasa es que, por ejemplo, es importante todavía en la etapa anterior no decirle cuánto va a ganar, pero pasa que aquí, usualmente en el contrato, como ya tiene que decir cuánto le vamos a pagar, algunas personas, el que ha ganado, por ejemplo, podría no aceptar el trabajo. ¿Por qué? Porque la remuneración no es la que esperaba. Es muy usual que ocurra esto, ¿no? Entonces, por eso es que cuando se hace la selección, es decir, la etapa anterior, cuando se procede a hacer la selección, no se selecciona a una persona, al ganador, se selecciona a un grupo de personas, dos, tres, que podrían fácilmente salvar esta posibilidad que tenemos acá de rechazo. O sea, cuando me dicen vas a ganar tanto, entonces digo, no, no firme el contrato, pues no me conviene, es muy poco, me voy, gracias y no sé qué. Entonces ahí procedemos a llamar al que le ha seguido, el que está detrás del ganador, ¿no es cierto? Y se hace lo mismo, ¿no? Entonces estamos seguros que si no es el segundo, el tercero acepta el puesto de trabajo y con eso firmamos el contrato, se hacen los trámites legales de incorporación como corresponde, es decir, Ministerio de Trabajo, Seguro, etcétera, y otros, filiación a AFPs o gestora en este caso, etcétera, ¿no? Y se hacen los registros adecuados de todos aquellos documentos que van a formar parte del historial de trabajador en la organización, el FAI, ¿no ve? Y ahí empieza la relación con la firma del contrato. Eso es lo que hay que hacer para contratar. Por último, se habla de la introducción de personal. Habíamos mencionado en la anterior clase también
que la introducción es una etapa, digamos, en la que muchos administradores la consideran como secundaria, como no muy importante, etcétera. Y no, pues decirles que están totalmente equivocados, ¿no es cierto? Entonces, la efectividad de lo que vaya a suceder adelante depende de la forma en la que cada miembro del grupo de trabajo realice el trabajo y lo integre al resto del proceso productivo. Es decir, ¿cómo voy y me adecuo? Me han dicho, aquí vas a trabajar perfecto, pero ¿cómo es ese equipo de trabajo? ¿Cómo es ese núcleo laboral? O sea, es un ambiente hostil de trabajo, es un ambiente que me va a agradar, que me gusta, que me siento bien. ¿Cuál es la idea de este entorno laboral? Para eso se hace la introducción, ¿no es? Hay que generar un ambiente, un clima satisfactorio, digamos, hay que dar a conocer a las personas quién es el nuevo integrante, no es que tiene que aparecer aquí y listo, él es el nuevo trabajador y el resto pues que ni siquiera se entere quién es, qué es, porque lo primero que van a decir es de quién su recomendado será, ¿no ve? Entonces tenemos que evitar aquello, ¿no? Entonces, está íntimamente relacionada la introducción de la forma en la que se lleven a cabo los programas de introducción y entrenamiento en cada una de las secciones y la correspondiente conexión entre ellas. El trabajador necesita entonces para esto ser adaptado lo más rápidamente y eficazmente posible al nuevo medio laboral. Tres fases para que esto ocurra: una introducción llamada general, una específica y una posterior evaluación. En lo general, lo que hay que hacer es darle a conocer al trabajador nuevo la estructura general de la organización. No es que tiene que este trabajador nuevo averiguar cómo funciona, hay que darle una idea de cómo es la estructura organizacional. ¿Es importante? Claro que es importante. Si la organización tiene material audiovisual que incite a la gente a comprometerse con la institución a través de un video o una charla motivacional, hay que hacerlo. Hay que darle a conocer a este trabajador nuevo qué productos, artículos, servicios produce la empresa. No es que tú has sido contratado para ser almacenista y nada más. No, la persona tiene que conocer todo acerca de la organización. Todo lo referente al contrato laboral debe estar en pleno conocimiento del trabajador. ¿Cuáles son los programas de desarrollo y promoción? ¿Existen o existen? ¿Cuáles son las generalidades sobre la seguridad social? ¿Qué tipo de seguro es el que tenemos? ¿Cómo hacemos para acudir? ¿Cuál es el procedimiento que se sigue para solicitar permiso para ir al seguro, etcétera? ¿No es cierto? ¿Qué sistemas de retribución se tienen a través de bancos, a través de ventanilla? Nos han dicho en el capítulo 2, reglamento interno, sí, régimen disciplinario, aquí está lo que les decía, y otros aspectos de interés institucional. Hay que darle a conocer todo esto al trabajador nuevo. O sea, otros temas como varios, vigilancia, hay seguridad interna, cómo se procede, dónde quedan los baños, cómo se hace para el comedor, nos dan al fío, no nos dan al fío, hay vestidores, hay ducha, dónde están las salidas de emergencia. Todo eso es importante para el trabajador nuevo. Claro, nosotros queremos que se acomode lo más rápidamente posible a nuestra organización, por lo tanto hay que hacer este trabajo que se llama introducción general. Y en lo que refiere a la introducción específica, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es ir a presentar. Recursos humanos tiene que ir a presentar a su jefe inmediato, a sus compañeros de trabajo y a las personas que considere claves dentro de las áreas con las que se va a relacionar. Me interesa, por ejemplo, que la conozca la secretaria de no sé quién, porque es a través de esa unidad que se va a desempeñar. Entonces, sí necesito hacer una introducción específica. Además, necesito que esta persona reciba un entrenamiento en lo que va a hacer, es decir, a alguien le enseña a hacer cómo las cosas, cómo se enciende la máquina, dónde se apaga, cómo se calibra, etcétera, etcétera, ¿no? El diagrama del flujo de la producción o los productos que se generan, cómo es que se desarrollan, aquello es importante, sí, pues, el manual de funciones para el cargo que va a desarrollar, es tu manual de funciones.
el sistema de turnos, si hay turnos, rotaciones, permisos, cómo se pide permiso, etcétera. Los estándares o normas de seguridad, ¿no es? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo ando sin protección? ¿Hay sanción? ¿No hay sanción? Pues que solo sirve el hecho de que me digas, no, es que yo tengo, me incomoda, por eso no uso. No, no, es falso. Aquí todos deben cumplir normas, reglas. Tú las impones y el trabajador las cumple. Entonces, toda esta información dice que eh, hay que tratarla con especificidad, porque de ello va a depender en buena medida, dice acá, el nivel de desempeño que va a tener nuestro trabajador nuevo, ¿sí? Y luego se hace, como decía aquí, la tercera etapa que está ligada a la introducción es la evaluación. La evaluación la hacemos en el capítulo 12, ¿no? Del desempeño laboral a través de el manual de funciones, ¿sí? Eso es. Entonces, como ustedes pueden apreciar, les he dado un pantallazo muy general, muy rápido para abordar el siguiente capítulo más, ¿no? Entonces, ahora sí se tiene una idea un poco más cabal, más clara. Hay que entrar a escarbar, claro, a mucho detalle ahora lo que son estas etapas. No es fácil el trabajo de admisión y empleo, pero tampoco es una cuestión que está ligada a decir, no, no, te recomendaré a alguien para que le pongas a trabajar. No es así. Tampoco había sido que el que tiene mejor currículum, ¿no? Aquí hay que hacer pruebas, pues el que gane las pruebas está bien, ese es el que me interesa, ¿no? Bueno, entonces un poco es el tema. No sé si hay preguntas, por favor, en esto. Nada. Listo. Muy bien, les comparto el siguiente capítulo, ¿ya? Ahí se puede ver, porfa. Sí, que se ve. Está cambiando. Está Sí, que cambiando. se ve. Sí, está Sí, que cambiando. no. Cambia mis diapositivas, ¿no es? Sí, Sí, sí. sí. Entonces voy a ir al siguiente tema que se llama capacitación y desarrollo de personal. A ver, hemos ya contratado a alguien nuevo dentro de la organización y rápidamente hay que proceder a hacer la capacitación correspondiente y el desarrollo de este recurso humano nuevo dentro de la organización. Pero este trabajo no solo y estrictamente está ligado al trabajador nuevo, también esto nos sirve para aquellos trabajadores que ya estén, en este caso, algún tiempo en la organización. Como dice acá, la capacitación es preparar a la persona en el cargo o puesto de trabajo. Es una actividad sistémica, planificada y además permanente, dice, ¿no es cierto? Cuyo propósito es desarrollar e integrar al recurso humano dentro del proceso productivo, mediante la entrega de conocimientos, desarrollo de habilidades, mediante el desarrollo de actividades y actitudes necesarias para que éste tenga un mejor desempeño en el puesto de trabajo. No solamente del trabajador nuevo, sino también de todos los trabajadores,
en sus actuales y futuros cargos y adaptarlos para un entorno cambiante, ¿no ves? Que es lo que estamos viviendo hoy en día. La capacitación va dirigida al perfeccionamiento, dice ahí, técnico del trabajador. Es decir, para que éste se desempeñe de una mejor forma, es decir, de forma eficiente en las funciones que se le tiene asignadas, ¿no es? Es decir, que esta persona sea capaz de prevenir, de solucionar anticipadamente problemas potenciales dentro de la organización. Por otro lado, el desarrollo, fíjense la diferencia, dice que el desarrollo se refiere a la educación que debe recibir una persona para el crecimiento profesional. No estamos hablando de aquellas personas que tienen título. El crecimiento profesional lo hacemos haciendo muy bien nuestro trabajo. Yo soy profesional haciendo el trabajo que me han asignado. ¿Vale? ¿Se entiende eso, no? Entonces no está ligado a un título, no está ligado a un título universitario, no. Sino está ligado a esto que yo sé hacer y lo hago de una manera profesional. Entonces, dice que el desarrollo se refiere a la educación que recibe una persona para el crecimiento profesional a fin de estimular la efectividad en el cargo que está ocupando. Tiene objetivos el desarrollo a largo plazo y generalmente busca ampliar actitudes relacionadas con una determinada filosofía organizacional. Cada organización posee su propia filosofía y es en esto en lo que se va a apoyar el desarrollo. La capacitación y el desarrollo con frecuencia se confunden, ambos criterios se confunden, porque la diferencia está en función de los niveles que se desea alcanzar y en la intensidad de los procesos más que en otra cosa. Por ejemplo, como se puede ver acá, la capacitación y el desarrollo nos hablan de qué es lo que se hace a medida que uno pretende hacer este tipo de trabajo en el tiempo. Pero surge aquí un criterio adicional llamado el de adiestramiento. Las características principales, por ejemplo, que posee el adiestramiento están referidas a la habilidad para hacer algo, ¿no? El adiestramiento es la habilidad para que le enseñe a este trabajador a hacer esto. Ese es el adiestramiento. Mientras la capacitación está ligada a la entrega de conocimientos, como nos decían hace un rato, y el desarrollo está ligado a la formación de los conocimientos, no a la entrega de conocimientos, a la formación de los conocimientos, como por ejemplo la personalidad, la transformación, la visión de organización, y esto no lo consigues con una simple entrega de conocimientos, sino más bien esto tiene que ver con la filosofía organizacional. El desarrollo en términos de su implementación debe ser planificado, se da por igual a los trabajadores. La capacitación es a un nivel más administrativo, mientras que el adiestramiento se da a un nivel operativo, es decir, en el puesto de trabajo, ¿no? Es más práctico el adiestramiento, es más teórico la capacitación, y es teórico y a largo plazo el desarrollo. ¿Qué beneficios, por ejemplo, se consigue o consigue la empresa cuando se habla de desarrollo? Un desarrollo integral, dice. Cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando de un desarrollo integral de las personas. Mientras que en términos de capacitación, los beneficios están ligados al conocimiento teórico, científico, administrativo e intelectual, pero básicamente conocimiento. Mientras que en el adiestramiento, si bien son conocimientos teóricos y habilidades, son más de tipo psicomotriz, es decir, de carácter práctico. Eso mismo que está escrito en teoría, lo vamos a convertir en un aspecto estrictamente práctico, ¿sí? Entonces, esa es la idea de lo que se ha establecido como capacitación y desarrollo de recursos humanos. Todavía hay una pequeña diferenciación que vamos a hacer enseguida, pero esta es la idea de lo que se persigue haciendo el desarrollo y la capacitación del recurso humano. Objetivos. Los objetivos para la capacitación y el desarrollo en términos generales hablan de preparar al personal para ejecutar
de la mejor forma posible las tareas que se le han asignado. ¿Sí? Eso es lo que se persigue. Haciendo capacitación y desarrollo, quiero preparar al personal para la ejecución de sus tareas de una forma altamente eficiente. Segundo, proporcionar oportunidades para el continuo crecimiento personal, ¿no? Cuando la organización hace trabajo sobre el recurso humano, este se siente satisfecho, pues, ¿no? Satisfecho, ¿no? Porque además no solamente le va a permitir pensar de que esta persona ya sabe hacer lo que le han encargado que haga, sino que también ya está preparado o es apto para asumir otro tipo de trabajos y que este puede ser considerado para un posible ascenso, por ejemplo, ¿no es? Tercero, nos cambia la actitud de los trabajadores. Haciendo capacitación y desarrollo vamos a cambiar la actitud de los trabajadores con varias finalidades, entre las cuales están, por ejemplo, crear un clima más satisfactorio, un clima laboral más satisfactorio, que es aquello que siempre hemos estado criticando, hemos estado estableciendo de que el clima laboral, un mal clima laboral en nuestras organizaciones es lapidario para la organización, ¿no es cierto? Más estamos en aplacar peleas internas que de crecer. Entonces, si nosotros hacemos capacitación y desarrollo en el recurso humano, podría ser pensando en que, por ejemplo, podamos crear un clima laboral mucho más satisfactorio, aumentar la motivación laboral de cada empleado y hacerlos más receptivos a medida que se les va dando instrucción u órdenes, ¿no ve? Entonces, eso es lo que se persigue. Beneficios para la organización: mejora el conocimiento del puesto de trabajo en todo nivel, eleva la moral de la fuerza de trabajo, es decir, de los trabajadores en su conjunto, ayuda al personal a identificarse con los objetivos de la empresa o de la organización, porque a partir de la capacitación y el desarrollo podemos darle a conocer qué es lo que persigue la empresa. Mejora la relación entre los jefes subordinados, ¿no? El clima laboral. Se agiliza en la toma de decisiones, se soluciona problemas. En un capítulo anterior decíamos, es decir, bueno, se ha surgido este problema y ahora ¿qué hago? ¿No? Haciendo un buen trabajo de capacitación y desarrollo, lo que se hace es agilizar una correcta toma de decisiones para los trabajadores. Sin miedo, ¿no ves? Contribuye a la formación de líderes y dirigentes implícitamente, incrementa la productividad y la calidad del trabajo. Esto es cierto porque al final lo que nosotros hemos dicho, vamos a buscar sí administrar recursos humanos, pero además ser más productivos. Entonces, haciendo un trabajo de capacitación y desarrollo, vamos a conseguir incrementar la productividad de la organización y vamos de alguna forma a mantener los bajos costes de producción, producto de haber hecho un trabajo de capacitación y desarrollo de tal forma que el trabajador ahora sepa qué hacer. Para el trabajador más o menos los beneficios son los mismos, ¿sí? Simplemente que es al revés, un poco al revés, ¿no? Le ayuda a solucionar los problemas y tomar decisiones en el puesto de trabajo, forma líderes, sube el nivel de satisfacción en el puesto de trabajo, es decir, cuando alguien ha recibido capacitación y desarrollo, pues se siente satisfecho porque la organización se preocupa por él, etcétera. Logra metas individuales, la capacitación elimina temores ante la incompetencia o a la ignorancia individual. Cuando uno hace capacitación, pues puede fácilmente levantar la mano y preguntar, ¿no? Ahí es donde usualmente salimos de muchas dudas. ¿Y qué pasaría con esto? ¿Y qué pasa si le hago esto, ¿no? O hago esto. Entonces, es importante también lo que se persigue, ¿no? Para las relaciones humanas es importantísimo, ¿no? Es decir, las relaciones humanas dentro de la organización, sean internas, externas o para la adopción de políticas, lo que va a hacer lo que van a hacer los trabajos de capacitación y desarrollo es básicamente mejorar la comunicación entre grupos, entre individuos, ayuda a la orientación de nuevos empleados hasta acomodarse perfectamente bien en su puesto de trabajo, nos va a ayudar a proporcionar información sobre disposiciones oficiales, ¿no? Esto es lo que se ha establecido en carácter oficial y ahí nadie tiene opción a discutir, no, el rumor dice, no hay tal cosa. Hace viables las políticas de la organización porque sabemos a dónde, a qué, cuál es nuestro norte. Proporciona, dice, una buena atmósfera para el aprendizaje
y convierte a la empresa en un entorno de mejor calidad para trabajar. Sí, eso es cierto. ¿Cuáles son los elementos? Los elementos son tres: la capacitación propiamente dicha, el adiestramiento y la formación. Esos son los elementos de lo que es la capacitación y el desarrollo de recursos humanos. Veamos. La capacitación, como habíamos dicho, posee un carácter altamente teórico, de amplitud mayor y especial para trabajos calificados. Eso es importante que ustedes entiendan. Todo el mundo habla de capacitación, capacitado, y al final no entienden qué es la capacitación. La capacitación me ayuda a darle al trabajador conocimiento teórico, ¿sí? Sirve o es usual para trabajos calificados. Está diseñada para permitir que los trabajadores adquieran conocimientos y habilidades necesarias para sus puestos actuales. Entonces, la capacitación tiene que estar referida, ligada a lo que está haciendo el trabajador en su puesto de trabajo. El adiestramiento tiene un carácter más práctico, se utiliza para un puesto en concreto, la capacitación para muchos puestos, mientras que el adiestramiento es específico, es una actividad que se realiza con la finalidad de desempeñar una buena función y un buen desenvolvimiento en su puesto de trabajo, posibilitando la renovación de conocimientos. Ha llegado esta nueva técnica para manejar esto y bueno, haz de esta forma y la cosa va a ser mucho más eficiente, mucho más efectiva. El adiestramiento, en definitiva, debe permitir el desarrollo del capital humano al mismo tiempo que el de la organización, porque aquí lo que debemos decir es que el adiestramiento está enfocado a la estructura jerárquica más baja de la organización. Y ahí es donde generamos empresa, ¿no ve? Mientras que la formación y escuchen bien esto, se requiere hacer formación cuando vamos a crear o desarrollar en un trabajador, en especial para los jefes, hábitos morales, hábitos sociales, de trabajo, que no pueden darse con la capacitación ni con el adiestramiento, y que son necesarios para que el trabajador sea leal, sereno, decidido, ordenado. O sea que hay una profundidad tremenda en este concepto, ¿no? La formación está establecida especialmente para jefes. Creamos en los jefes hábitos morales, sociales, de trabajo, de compañerismo, etc. Y eso, si ustedes me preguntan, ¿es difícil? Sí, pues es muy difícil. A medida que las personas entramos en edad, nos volvemos seres más complejos y bueno, definitivamente, uno tiene que hasta romper esquemas para intentar hacer que las personas te entiendan lo que quieres. El adiestramiento predomina en los niveles inferiores, no calificados, mientras conforme se asciende en los niveles jerárquicos, adquiere mayor importancia la capacitación y la formación de recursos humanos. Desarrollamos. El adiestramiento puede darse en razón al fin. Para un trabajador nuevo se necesita hacer un adiestramiento, aún en el supuesto de que el trabajador posea habilidades innatas para el puesto de trabajo, ¿no? Hay que hacer adiestramiento en razón al fin que se persigue. ¿Cuál es el fin que se persigue? Por ejemplo, quiero que rápidamente se acomode a la máquina que tengo o la que va a utilizar. Entonces, para eso tengo que adiestrar, así se enciende, de aquí se enciende, aquí se apaga, etcétera, etcétera, ¿no es? Por ejemplo, por cambio de sistemas, dice ahí, cuando se cambia equipos, maquinaria, métodos de trabajo, es necesario adiestrar rápidamente al trabajador nuevo para que te adquiera la nueva forma, el nuevo método de trabajo. Por corrección de defectos, podría ser una otra cuestión ligada al adiestramiento en razón al fin. Quiero corregir defectos, es el fin. Por lo tanto, entonces, tendría que hacer todo lo necesario adiestrando al trabajador para que a medida que se produzca, se corrijan esos defectos que se tienen. En razón al método de enseñanza, también puede hacerse adiestramiento
Dentro del trabajo se caracteriza el adiestramiento, se realiza dentro de las operaciones normales de producción. Es decir, estamos haciendo producción de bienes o prestando servicios y nuestro principal fin es el de producir, no va a cambiar aquello. Y lo segundo que importa es que en el fondo estamos enseñando, pero estamos enseñando sin dejar de lado o sin dejar de hacer lo que estamos haciendo. Por lo tanto, es una justificación plenamente validera el hecho de que la razón del método de enseñanza que utilicemos es importante. En la escuela, a diferencia de lo que ocurre en el trabajo, lo principal es enseñar. ¿Eh? La capacitación, al segundo elemento, puede darse en razón a su fin. ¿Qué es lo que cuál es el fin que persigue? Por ejemplo, podríamos dar sobre conocimientos que sean aplicables dentro de un puesto de trabajo determinado. Por ejemplo, el área que pretendemos abordar es el tema ligado a la fotografía. Entonces nos interesa trabajar dentro de ese puesto de trabajo únicamente, ¿no? Podría ser otro ligado a los conocimientos que son aplicables en todo oficio. Por ejemplo, un otro ejemplo sería la mecánica en general. Podríamos dar a un grupo más numeroso de personas conocimientos sobre mecánica en general. También el fin puede ser agarrar a una rama más grande de la organización ligada, por ejemplo, al área bancaria, comercial, etcétera, con capacitación en relación a matemática financiera. Ahí abordamos una mayor cantidad de personas. O, por ejemplo, podríamos establecer que la capacitación sea de carácter sumamente general, como dice más abajo. Es decir, supervisores, ejecutivos, empleados, obreros. ¿Qué tema sería el afín a toditos? El de las buenas relaciones humanas o mejor clima laboral, ¿no ve? Si nosotros pensamos en que podemos hacer capacitación en esta área, estaríamos plenamente de acuerdo, pero también, insisto, podríamos bajar a el puesto en específico y hacer capacitación en relación a algo muy específico. En relación al método de enseñanza utilizado, a los métodos utilizados, la capacitación puede ser directa e indirecta. La directa formalmente se utiliza métodos de enseñanza y la indirecta lo que se hace es utilizar métodos de trabajo que tienen otros fines. Capacitación directa, por ejemplo, las clases son un método de capacitación directa, ¿no ve? Lo que se hace es, por medio de las clases, es hacer de que se vayan explicando una serie de, o se vayan impartiendo una serie de conocimientos en los que además se utilicen algunos métodos pedagógicos específicos para que las personas entiendan qué es lo que se persigue. ¿Sí? Entonces, podríamos utilizar las clases como un método de capacitación directa. Podríamos utilizar los cursos breves como un tema de capacitación directa. Y los cursos breves que se hacen, dice, en torno a un tema muy específico dentro de una materia más amplia. Entonces, los cursos breves no dejan de ser también otra forma interesante de hacer capacitación directa. Las becas, que consistían básicamente en enviar funcionarios a centros especializados de enseñanza, en los que usualmente la empresa era quien absorbía los gastos o cubría los gastos para estos viajes, ¿no es cierto? Las conferencias son otra forma de hacer capacitación directa, ¿no? A diferencia de las clases, las conferencias son exposiciones de 1 o 2 horas máximo, ¿no es cierto? Que permitan tratar un tema específico en esa cantidad de tiempo, ¿no? Es una charla de 1, 2 o más horas, pero no jornadas, ¿no? Y básicamente la diferencia en las clases va a radicar no solamente en el tiempo, ¿no? Sino también el impacto que se usa utilizando algunos medios audiovisuales que se tienen. El impacto es altamente efectivo, hoy día se ha logrado ver aquello. Otro método de capacitación directa es el método de casos. Este método consiste en tomar como base de la enseñanza un caso en concreto y solucionarlo, pero no
hay que idear, o sea, hay que imaginar un problema, sino el método de casos plantea de que hay que tomar un caso en concreto y hay que analizarlo, ¿no? Eso hacen los médicos, por ejemplo, cuando tienen un caso nuevo, hacen junta médica y todos dan su punto de vista para solucionar el problema, ¿no? Entonces, ese es el análisis o método de casos. Cursos de correspondencia, antes era un método bastante empleado para la capacitación directa, hoy día ha dejado de tener efecto, y sí más bien la instrucción programada, que consiste básicamente en que alguien pueda leer un párrafo y nos pueda dar la información de todo lo que ha podido asimilar. Y se hacen preguntas-respuestas para verificar cuán correcta es la información que nos da. A eso se llama instrucción programada, que está de moda. En el caso de la capacitación indirecta, ¿no? En el caso de la capacitación indirecta, dice que se utilizan los siguientes medios: las mesas redondas para hacer capacitación indirecta. Es el mejor medio para el estudio de problemas prácticos, sobre todo de tipo administrativo, principalmente cuando participan funcionarios de alto nivel. Entonces, en estas mesas redondas se va a solucionar problemas más de tipo administrativo, ¿no? Claro. Entonces, no dejan de ser un método de capacitación indirecta interesante. Las publicaciones son otra forma de hacer capacitación indirecta, ¿no ve? Lo que hace es se publican investigaciones. A partir de esta publicación de investigaciones, uno, digamos, toma interés y a partir de eso, pues, bueno, uno empieza a escarbar y buscar mayor información para establecer posibles soluciones a algún problema que se tenga. Entonces, las publicaciones hoy día son un método altamente efectivo, porque además no se publican cualquier cosa, ¿no? Las instituciones más de carácter educativo son las que controlan las publicaciones o las investigaciones que se hacen, ¿no? Otro método de capacitación indirecta es el uso de los audiovisuales, ¿no? Por ejemplo, hoy día, más que lo que se tenía hace una década o un poco más atrás, algunos medios tecnológicos que podían ayudarnos, hoy día, por ejemplo, la producción de material audiovisual es altamente contundente, ¿no? Por ahí les he subido un par de videos y si ustedes han visto esos videos que les he subido, la contundencia, pero es impresionante. Si nosotros veríamos cápsulas y cápsulas de esto, podríamos asimilar rápidamente información. Por último, la formación es el tercer elemento que forma parte de la capacitación y el desarrollo de recursos humanos. Hace referencia a la formación que trata de crear en el entrenado ámbitos morales y sociales, decíamos. Se trata de lograr entre todos los trabajadores, particularmente jefes, dice, el convencimiento, hábitos de cooperación, de veracidad, de lealtad, de adhesión a la empresa, de puntualidad, de serenidad, etc. Entonces, aquí no estamos hablando de algo muy fácil, muy básico, muy comprendido, digamos, por todos los trabajadores. No, más bien, fíjense, ¿cómo yo le puedo enseñar a alguien que sea leal con la organización? O sea, decirle, tú tienes que ser leal con mi empresa, yo te pago, así, esa es la forma, no, definitivamente no es. Hay que hacer este trabajo de forma muy fina, muy bien establecida, de tal forma de que no genere un efecto rebote, ¿no? ¿Cómo le digo que sea puntual al jefe si el jefe es el que llega al final? No marca, no llega en hora, llega un rato, está y sale, o sea, ¿cómo le hago entender de que este trabajador sea puntual, que sea en realidad quien llegue antes que todos? Complejo. La formación se puede dividir en inducción, no es lo mismo que introducción. Inducción son cursos que se dan al ingresar a trabajadores nuevos a la organización. O sea, cursos antes de ingresar a un trabajador nuevo a la organización, con el objeto de crear desde el inicio esos hábitos que hemos mencionado, morales y sociales, de compañerismo, de veracidad, de lealtad, etc. Claro,
trabajo de inducción bien hecho tiene efecto. Al inicio, cuando un trabajador es nuevo, no es parte de la empresa, sí funciona, es la mejor respuesta. La inducción es la mejor respuesta. Sin embargo, no todos, y nosotros lo que queremos es hacer desarrollo no solamente con los trabajadores nuevos, tenemos que hacer desarrollo con todos los miembros de la organización. Por eso que los hábitos sociales son importantes, ¿no? Son importantes para lo que se viene. Trabajadores que ya están dentro de la organización. Se dan a través de las reglas y del ejemplo y deben tender a formar hábitos de limpieza, de compañerismo, de atención, de iniciativa, etc. Entonces, ¿quién le enseña? Yo creo que alguien que está ligado a la estructura jerárquica más alta tendría que ser quien dé el ejemplo, porque dice, se dan a través de las reglas y el ejemplo. Si el gerente general llega temprano, en hora, marca, ¿cómo podría un jefe un poco más abajo eh, eh, no sentirse mal? Es decir, no ser observado porque no llega en hora, no registra su ingreso, etcétera, ¿no? ¿Me entienden? Pero la idea es, y la pregunta sigue siendo, ¿quién hace este trabajo? ¿Quién nos da las reglas y el ejemplo? Uno diría el gerente general, sí, pero a veces no es, no es la solución plena, ¿no? Los hábitos morales destaca dentro de estos llamados hábitos morales la formación del sentido de responsabilidad, espíritu de sacrificio y de servicio y otros elementos ligados a la moralidad de las personas. Espíritu de sacrificio, ¿cómo hago de que mis jefes se sacrifiquen por mi organización? Y son los que menos aparentemente hacen, ¿no ve? Entonces, estos hábitos morales también son difíciles. La filosofía social que busca el convencimiento y aceptación de los principios justos y adecuados al respecto. Por ejemplo, producción verde, producción limpia, no contaminación del medio ambiente. ¿Cómo hago de que todos entiendan la filosofía social de mi organización? Claro, eso lo define la organización, pero ¿cómo hago de aquello? Con un memo les instruyo y les digo, aquel que no produzca verde o no produzca limpio, lo voy a botar de la empresa. No, no es así, ¿no es? También tiene que ver la personalidad. Cuando se trata del jefe, no basta que alguien ostente el cargo, es necesario que los subordinados vean que tiene el nivel, los hábitos y el modo de actuar propios de un jefe. Imagínense, esta es la idea, ¿no ve? Si ustedes tengan un jefe, voy a ir a que tenemos que soldar un par de piezas, y el jefe ni conectar los cables, ¿no ve? De la máquina, voy a suponer que es una máquina de soldar tradicional, ni encender la máquina, ni regular el amperaje, ni saber qué tipo de electrodo va a utilizar, ¿no ve? Imagínense cómo alguien se ganaría el respeto a la gente cuando agarre y diga, bueno, vamos a soldar, permítanme probar a mí primero. A ver, veré cómo está la máquina, cómo va a ir el trabajo, ¿no? Permítame probar. Imagínense si ustedes hacen aquello que han ganado el respeto de los trabajadores, no tienen idea cuánto. Por eso dice, no basta que se ostente el cargo, es necesario que los subordinados vean que tiene el nivel. ¿Cómo tiene el nivel? Pues también sabe soldar el jefe. No solamente había sido el ingeniero, también sabe utilizar el electrodo, sabe utilizar la máquina, sabe cómo va, de qué lado va a empezar, etc. Entonces, como ustedes pueden ver, la formación de recursos humanos eh, tiene mucho que ver con la alta estructura jerárquica de la organización, pero definitivamente la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién hace ese trabajo? Contrato a alguien, le digo, enseñarles a ser ordenados, limpios, que respeten la organización, etc. Yo como gerente general voy y les doy ejemplo, de repente sí funciona hasta por ahí, no sé hasta qué extremo. Para eso es mejor mandarles un memo,
aquel que no sea responsable, que no sea puntual, chao, ¿no? Llamada de atención. Tampoco va a funcionar así. Entonces, siempre es un tema complejo el discutir sobre la formación de recursos humanos. Creo que la capacitación se entiende mejor, el adiestramiento mucho mejor, pero creo que la formación es un tema que siempre nos va a tener en vilo con las dificultades que involucra este trabajo. Y creo que todavía quedamos sin respuesta de quién hace la formación. Bueno, eso sería entonces, jóvenes, hay preguntas sobre este último capítulo, el 6, para finalizar. ¿Nada? No, ingeniero. Ya, Ahí está todo claro. ya, Brian, perfecto. Julio, ya, a ver, hemos terminado el capítulo 6 y la siguiente clase tendríamos que dar el examen. No me arriesgaré a dar el examen el siguiente martes. Lo llevaría el examen para de aquí a 2 semanas, ¿no? Pero el siguiente martes ya avanzaría material del segundo parcial que no va a ser evaluado en el primer parcial. Voy a hacer el capítulo 7. Voy a hablar de valoración de puestos, pero eso no va a ser evaluado en el primer examen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque de repente don Evo Morales, no sé qué se le ocurre este fin de semana, no sé qué cosas raras va a pasar, así que mejor lo llevamos el examen una semanita después, cuando la cosa esté más estable, pero sí nos dedicamos a avanzar. ¿Está bien? ¿Les parece? Sí, ingeniero. Está bien. Muy bien. Entonces, la siguiente clase nos vemos y veremos qué pasa. Pues, ¿no ves? ¿Está bien? Ingeniero. Positivo, Inge. Perfecto. Nos vemos entonces. Gracias por la atención. Listo, otro Inge. Ingeniero. Hasta luego, Inge. Chao, chao. Ingeniero, hasta luego.